Muy buenas. Desde nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey, queremos hacer una serie de programas en los cuales podamos conocer nuestra parroquia y la historia de esta parroquia. Para ello hemos pedido el favor al licenciado en Historia de la Universidad de Sevilla, al profesor del Instituto de Carlos III de nuestro pueblo, Prado del Rey, al presidente de la Asociación Cultural de Estudios Itusitanos, Juanfra, que nos va a acompañar durante esta serie. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenas. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este proyecto para que todo Prado del Rey conozca su parroquia y conozca su historia del edificio más emblemático que tiene nuestro pueblo. Muy bien, ¿y qué nos puedes contar acerca de esta parroquia? Bueno, pues sobre el edificio en sí es curioso, que lo primero que contaría sería quizás que el edificio este no es el edificio original. Cuando se funda Prado del Rey, en realidad se proyectan dos colonias, dos poblaciones, una en Almajar y otra en Prado del Rey, y como sabemos todo en 1768. En ninguna de esas dos poblaciones termina de triunfar, es decir, no llegan los suficientes colonos a una y otra, y acertadamente Pablo de Olavide decide crear el pueblo unido de las dos colonias, unirlos, fundirlas aquí. Y la funda aquí concretamente porque aquí, desde 1770, ya se había construido una pequeña iglesia que fue mandada a construir y por gran impulso del subdelegado Casimiro de Angulo, pero también del primer vicario, del primer cura que tuvo Prado del Rey, que fue don Cristóbal Malo de Molina, que fue el capellán de los curas de Villamartín. Este edificio era un edificio muy pequeñito. Si pensamos en el actual espacio que ocupa la parroquia, realmente se proyectó que tuviera la casa del cura, efectivamente donde está, lo que sería el templo en el centro, y en este lateral estaba la casa del sacristán. Ese fue el proyecto original. Ese edificio, como digo, era muy pequeñito, muy humilde, por decirlo así, y como curiosidad fue inaugurado, como digo, a partir de 1770, que estaba ya acabado, se inaugura con los vasos y con los ornamentos que el propio Pablo de Olavide había donado a la parroquia de su capilla portátil. Esa fue la gran curiosidad, que el pequeño edificio pronto empezó a quedarse pequeño para la incipiente población de Prado del Rey, y a partir de principios de siglo, en torno a 1801-1807, aquel edificio se determina su cierre por peligro de derrumbe y se empieza a proyectar un nuevo templo acorde al tamaño que estaba adquiriendo la población. Como os he dicho anteriormente, ese pequeño edificio que se construyó, esa pequeña iglesia, pronto amenazó ruina y en torno a 1807 se determina su clausura por riesgo de derrumbe. Mientras tanto, es curioso que en este edificio que tengo a mis espaldas, y como recoge el azulejo que hicimos en la Asociación Cultural de Estudios Itusitanos, pues refleja claramente que este espacio, esta casa, sirvió de templo desde 1815 hasta 1830, años en los que se está construyendo la iglesia, el templo actual. Y eso se puede ver claramente en el testamento que dejó María Pérez Oliva, que deja en su testamento y dice que su casa sirvió desde 1815 a 1830 como templo de estas nuevas poblaciones. El edificio de mucha mayor envergadura, se construye en 3 naves, una principal mucho más alta y ancha y unas laterales, y bajo una forma de cruz latina. En su lateral se construye la iglesia campanario, que termina un poco más tarde, en torno a 1840, y que sigue el modelo que se proyectó desde el Arzobispado de Sevilla a partir del terremoto de Lisboa, que estableció unas torres muy potentes, muy robustas, que soportasen bien cualquier terremoto. Ejemplos muy similares de este campanario que tenemos aquí lo tenemos el de la iglesia de Dos Hermanas, que es prácticamente idéntico, el de la iglesia de Pila o el de Almadén de la Plata, que son muy similares. El primer reloj público de la localidad decidieron instalarlo en el torreón de nuestra iglesia, concretamente en ese hueco que podéis ver justo debajo del chapitel blanco y azul que tenemos que rematan el campanario. En 1957 el techo del campanario se hunde y eso afecta al reloj de la iglesia, dejándolo pues inservible. Están unos años indecisos de dónde volver a colocarlo y en 1962 se construye esta espadaña que modifica totalmente la fisonomía de la fachada. En esa espadaña se coloca el reloj como está ahora y justo encima, en ese pequeño hornacina, había una campana que recibía los golpes, el martilleo del reloj cuando daba las diferentes horas. Como digo, cambió totalmente la fisonomía. Años más tarde, cuando el reloj se convierte en eléctrico, pues se coloca ahí la Virgen de los Reyes en honor a la ciudad de Sevilla, que había sido la propietaria de estos lugares, y cambia la fisonomía no solo en la parte de la espadaña, sino el mismo óculo que tenemos en el centro. Había originalmente una ventana y se transforma en ese óculo que tenemos actualmente. Juanfra, muchas gracias. Ha sido una explicación estupenda. Qué chévere que contemos con vuestro apoyo también para conocer nuestro pueblo. Y a ustedes, espero que también les haya gustado. Les pedimos que nos muestren vuestro apoyo, que también compartan este vídeo, que lo hagan público. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta,
¿Queréis saber alguna curiosidad? La podéis hacer aquí en los comentarios. Chao, hasta la próxima.